No permitas que el enemigo te distraiga de recibir más mensajes que fortalecen tu fe. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifique tu vida. Juntos seguimos creciendo en Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucedió con el soldado romano que atravesó el costado de Jesús en la cruz? Para muchos, es solo un detalle más en la historia de la crucifixión, un acto brutal que quedó perdido entre el dolor y el sufrimiento de aquel día. Pero detrás de esa lanza, detrás de esa aparente frialdad militar, hay una historia que pocos conocen, una historia de transformación espiritual, de redención y de cambio profundo. Este hombre, acostumbrado a la violencia, al rigor de la disciplina y a presenciar la muerte sin inmutarse, experimentó algo en ese momento que marcó su vida para siempre. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué lo llevó a declarar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? No es solo una historia de hace más de 2000 años, es un mensaje vivo que sigue resonando hoy. Quédate con nosotros porque esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre el poder del perdón, la redención y cómo incluso los corazones más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. Ahora, imagina por un momento el destino de ese soldado romano. Al principio, su vida estaba marcada por la brutalidad y la indiferencia hacia el sufrimiento humano. Era un hombre que veía morir a muchos, que realizaba su trabajo de forma mecánica y sin cuestionar las órdenes. Pero esa escena, ese acto de atravesar el costado de Jesús con su lanza, cambió todo. Este hombre no solo fue testigo de la muerte de un hombre cualquiera, sino que participó directamente en el momento más trascendental de la historia de la humanidad. Y lo que ocurrió después puede enseñarnos algo vital sobre el destino eterno de cada uno de nosotros. Si este soldado romano, al igual que muchos otros, no hubiera reconocido la divinidad de Jesús en ese momento, su destino eterno habría sido muy diferente. Tal vez habría continuado con su vida, sin darse cuenta del impacto profundo de lo que acababa de presenciar. Pero el hecho de que, en medio de la crueldad de su trabajo, haya llegado a confesar que verdaderamente este era el Hijo de Dios, nos habla de la urgencia de estar preparados para el juicio final, un juicio que todos enfrentaremos. Este acto de reconocer a Jesús, incluso cuando parecía que todo estaba perdido, nos muestra lo que está en juego para todos. Porque al final, cada ser humano tiene dos opciones: abrazar la verdad de la cruz, aceptar la salvación que Jesús nos ofrece, o rechazarla. Es un juicio eterno que no puede ser ignorado, ya que el destino de cada alma dependerá de cómo respondemos a ese llamado. Si no estamos preparados para la segunda venida de Cristo, para el juicio que vendrá, al igual que el soldado romano que estuvo tan cerca de Jesús sin comprender realmente lo que sucedía, podríamos encontrarnos perdidos en nuestra ignorancia o indiferencia. Jesús vino para redimirnos, pero si no reconocemos su sacrificio, el precio de nuestros pecados no será pagado, y las consecuencias son eternas. Este soldado, al final, pudo haber sido tocado por la gracia de Dios, pero muchos que no se detienen a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo enfrentan un destino eterno separado de Dios. En este momento, es crucial que cada uno de nosotros se cuestione: ¿he entendido el peso de la cruz? ¿He aceptado el sacrificio de Jesús por mis pecados? ¿O estoy viviendo sin la preparación necesaria para el juicio final? Como este soldado, todos estamos llamados a tomar una decisión que tendrá consecuencias eternas: creer o rechazar la gracia de Dios. La diferencia entre una vida eterna en el paraíso o en condenación eterna depende de esa decisión. Este soldado romano tuvo, de alguna manera, la oportunidad de presenciar la gloria de Dios en un momento de desesperación. Estaba en el centro de uno de los eventos más significativos de la historia, y al perforar el costado de Jesús, no sabía que estaba siendo parte del sacrificio que daría al mundo la posibilidad de la redención. Pero no solo él estaba frente a esta decisión. Todos nosotros, de alguna forma, estamos ante este juicio final. La realidad del juicio de Dios es algo que todos debemos enfrentar, y muchas veces, la indiferencia hacia este juicio puede parecer algo lejano. Sin embargo, al igual que ocurrió con el soldado, lo que podría parecer un momento insignificante o incluso indiferente puede ser el punto de decisión para muchos.
La pregunta que nos pone frente al juicio final no es solo si estuvimos cerca de Jesús o si fuimos testigos de su muerte, sino qué hacemos con esta verdad en nuestras vidas. Este soldado que representaba la autoridad romana probablemente veía a Jesús como una más de las muchas personas que eran crucificadas. Pero algo cambió cuando vio la manera en que Jesús enfrentó la muerte. Tal vez fue el perdón que Jesús pidió por aquellos que lo crucificaban. Tal vez fueron los signos sobrenaturales que ocurrieron alrededor de la crucifixión. El soldado, a diferencia de otros, no permaneció indiferente, sino que fue tocado por la verdad de quién realmente era Jesús. Ahora, imagina que él hubiera ignorado este momento y hubiera seguido su vida sin reconocer la divinidad de Jesús. ¿Cuál hubiera sido su destino eterno? ¿Cuál es tu destino? El mío, si elegimos ignorar la verdad de la cruz. Si elegimos seguir nuestras vidas como si nada hubiera sucedido en ese día de crucifixión, lo que está en juego no es solo una decisión temporal, sino el destino eterno de nuestra alma. El juicio final nos enfrentará a las consecuencias de nuestras elecciones. Si elegimos ignorar el sacrificio de Jesús y su llamado a la salvación, entonces enfrentaremos las consecuencias eternas de nuestras decisiones. La cruz de Cristo no es solo un hecho histórico, sino un punto de encuentro donde debemos decidir qué hacer con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si lo ignoramos como muchos lo hicieron en ese momento, nos condenamos al juicio. Pero si como el soldado nos arrepentimos y reconocemos quién es Jesús, podemos recibir la promesa de la vida eterna. ¿Estás preparado para el retorno de Jesús? El soldado romano, en su ignorancia, fue testigo de la crucifixión, pero su destino eterno dependió de si reconoció la verdad de lo que sucedió en esa cruz. Al igual que él, nosotros también estamos en esa encrucijada. El juicio final no se trata solo de un evento futuro distante. Es una realidad que debemos enfrentar y depende de cómo respondemos a la cruz de Cristo y su sacrificio por nosotros. La crucifixión de Jesús, un evento profundamente transformador y lleno de significado, no fue el final de la historia. La muerte de Jesús en la cruz abrió la puerta para algo mucho más grande, la promesa de su retorno para juzgar a toda la humanidad. Así como el soldado romano fue testigo de la muerte de Jesús, un día todos nosotros seremos testigos de su regreso glorioso. La Biblia deja claro que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Este evento será el punto culminante de la historia humana, donde cada uno de nosotros deberá rendir cuentas por nuestras acciones y decisiones. No se trata solo de un evento histórico, sino de una realidad futura que impactará a cada persona, sin importar su estatus, poder o influencia en este mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos advierte sobre los signos que precederán su regreso. Habrá guerras, terremotos, hambres y plagas, fenómenos que servirán como señales de que el final está cerca. Además, surgirán falsos profetas que intentarán desviar a las personas de la verdad. Estos eventos nos recordarán que el regreso de Jesús no será algo que podamos ignorar, sino una intervención directa de Dios en la historia del mundo. El propósito de este juicio será claro: separar a los justos de los injustos, a aquellos que vivieron según la voluntad de Dios, de aquellos que eligieron vivir de acuerdo con sus propios deseos y egoísmo. Así como el soldado romano observó y participó en la crucifixión de Jesús, todos nosotros seremos testigos de su retorno y de la decisión final que tomaremos en ese día trascendental. Es un juicio que no se puede evitar y será un momento de gran revelación y de justicia divina. Es fundamental entender que este juicio no se basa solo en nuestras obras, sino en nuestra relación con Cristo. El soldado romano, al perforar el costado de Jesús, de alguna manera, participó del sacrificio, pero la verdadera pregunta es: ¿reconoció él la divinidad de Jesús? Al igual que este soldado, nosotros también seremos llamados a tomar una decisión acerca de quién es Jesús en nuestra vida, y esa decisión tendrá repercusiones eternas. Por lo tanto, el regreso de Jesús y el juicio final son inevitables. Nadie podrá escapar de ese momento, y todos estaremos frente a la verdad de lo que hemos hecho con el sacrificio de Jesús en la cruz. Este juicio será la culminación de la historia, el momento en que la justicia de Dios será revelada de manera definitiva. Es por esto que debemos estar preparados,
porque este evento no es solo una idea abstracta o un concepto teológico, sino una realidad que se acercará con gran poder y gloria. El sacrificio de Jesús no solo abrió el camino hacia la salvación, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Cada persona que escucha o lee este relato se enfrenta a una decisión trascendental: aceptar el regalo de la gracia o rechazarlo. Pero, ¿qué implica realmente aceptar esa gracia? Aceptar la gracia de Jesús no es simplemente creer en su existencia. Es un compromiso de vida. Significa reconocer que el sacrificio realizado en la cruz fue personal, que cada gota de sangre derramada tenía un propósito eterno: salvarnos. Implica también un cambio de corazón, una transformación interna que se manifiesta en nuestras acciones, palabras y pensamientos. En el destino eterno, aquellos que han abrazado esta gracia experimentarán una vida completamente diferente. El paraíso no es solo un lugar físico, es una comunión perfecta con Dios, un estado de paz absoluta, donde no habrá más llanto, dolor ni sufrimiento. Es el cumplimiento de la promesa de Dios a los que le siguen fielmente. Sin embargo, para los que deciden rechazar esta oferta, el destino es sombrío. La Biblia habla del infierno como un lugar de separación total de Dios, de oscuridad y sufrimiento constante. No porque Dios quiera castigar, sino porque el rechazo de su amor y su sacrificio lleva inevitablemente a esa separación. Es la consecuencia natural de elegir un camino alejado de Él. Este segundo tema nos confronta con una realidad inevitable. La eternidad está al final del camino, y nuestras elecciones aquí y ahora determinan cuál será nuestro destino. No podemos quedarnos indiferentes ante esta verdad. Jesús dejó todo en la cruz para darnos una oportunidad, y su sacrificio nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites, pero también que nuestra respuesta tiene un peso eterno. Así que, al reflexionar sobre el acto del soldado romano que perforó a Jesús, no podemos evitar preguntarnos: ¿cómo responderemos nosotros? ¿Seremos como ese soldado, testigos del sacrificio pero indiferentes? ¿O aceptaremos la gracia que fluye de la cruz y dejaremos que transforme nuestras vidas y nuestro destino eterno? El relato del soldado que perforó el costado de Jesús nos recuerda algo esencial. El tiempo es breve y las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. No sabemos cuánto tiempo nos queda, ni cuándo llegará el momento de enfrentarnos al juicio final. Por eso, es crucial reflexionar sobre nuestra preparación espiritual hoy, antes de que sea demasiado tarde. Jesús mismo advirtió sobre la importancia de estar vigilantes y preparados. En múltiples ocasiones, habló sobre el regreso del Hijo del Hombre como un acontecimiento inesperado, como un ladrón que llega en la noche cuando nadie lo espera. Esta advertencia es un llamado a mantener nuestras almas despiertas y nuestro corazón alineado con Dios, porque la eternidad no espera. Prepararse no significa vivir con miedo, sino con propósito. Es revisar nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestra fe. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que Jesús enseñó? ¿Estamos mostrando amor, perdón y compasión a los demás? ¿Hemos aceptado verdaderamente su sacrificio en la cruz y permitido que transforme nuestras vidas? La historia del soldado romano nos muestra que incluso quienes parecían estar lejos de la fe, tuvieron la oportunidad de ver y reconocer a Jesús en el momento más crucial. No importa cuánto tiempo hemos estado alejados de Dios, siempre hay una puerta abierta para volver a Él. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a atravesarla? Este es un llamado a la reflexión y a la acción. No podemos posponer nuestra decisión para más adelante, porque no sabemos si habrá un después. Jesús nos ofrece esperanza, redención y una nueva vida, pero depende de cada uno de nosotros aceptar ese regalo. Prepararnos es una decisión diaria, una elección consciente de seguir a Cristo y vivir con la certeza de que estamos caminando hacia la eternidad en su presencia. Estar preparados para la eternidad no es solo cuestión de seguir ciertas reglas o vivir una vida moralmente correcta. Se trata de aceptar el llamado de Jesús a una relación personal con Él. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6.
Esta declaración nos deja claro que la preparación no se basa en nuestras obras, sino en nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Sin embargo, aceptar esta gracia requiere humildad y entrega. Es reconocer que necesitamos a Dios, que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Al igual que el soldado que, al presenciar la crucifixión, tuvo un encuentro que cambió su percepción, nosotros también estamos invitados a abrir nuestros ojos espirituales y reconocer a Jesús en nuestras vidas. La historia del soldado que perforó el costado de Jesús nos deja una enseñanza profunda. Incluso en el acto más brutal, hay espacio para la redención. Ese soldado fue testigo del sacrificio más grande de la humanidad, y aunque su lanza traspasó el cuerpo de Cristo, el amor y la gracia de Jesús atravesaron su corazón. Hoy, esa misma gracia sigue disponible para todos nosotros. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino la mayor manifestación del amor de Dios. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos estemos, siempre hay un camino de regreso. Pero ese camino requiere una decisión: abrir nuestro corazón, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y permitir que su amor transforme nuestra vida. El soldado vio la verdad en la cruz, y nosotros también podemos verla hoy. No se trata solo de mirar la historia como un hecho pasado, sino de vivirla en el presente, aceptando el llamado a una relación personal con Jesús. No dejes pasar la oportunidad. Hoy es el día de reflexionar, de decidir y de prepararte para la eternidad. La lanza que atravesó a Jesús fue el inicio de una nueva vida para aquel soldado, y puede serlo también para ti. ¿Estás dispuesto a dejar que su sacrificio transforme tu corazón?